que me engancharon de vuelta. Bueno, vuelvo a arrancar. Soy Adriana y bueno, hoy me toca el capítulo 21, la segunda parte de La noche en una montaña nevada. Y voy a seguir desde donde dicen: duerme, Anigiandom, no voy a dejar que te congeles, dijo. Me desperté bruscamente con la mano de Jamie apretando mi muslo. Shh, quieta, dijo suavemente. La luz había cambiado. Ya era de día. Sonidos apagados provenían de afuera. Oí un débil eco de voces que Jamie debió haber escuchado antes y me agité nerviosa. ¡Quieta!, dijo otra vez con un feroz susurro y me apretó la pierna con más fuerza. Las voces se acercaban y se podían entender las palabras. Eran indios que hablaban en un dialecto diferente al tuscarora, con distinto ritmo. Tenía sentimientos opuestos. Por un lado, había llegado la ayuda que tanto necesitábamos. A juzgar por los sonidos, eran varios hombres, suficientes para mover a Jamie con seguridad. Y por otro lado, debíamos atraer la atención de un grupo de indios desconocidos que podían ser enemigos. A juzgar por la actitud de Jamie, parecía que no debíamos. Se había apoyado en un codo y tenía el cuchillo en la mano derecha. Pensativo, se rascó la barbilla mientras trataba de oír las voces que se aproximaban. Los indios estaban al otro lado de la arboleda y discutían por algo. Una idea me puso la carne de gallina. Debían de haber visto las ramas cortadas. ¿Habría nevado lo suficiente para cubrir mis huellas hasta nuestro refugio? Se produjeron movimientos entre los árboles y, de pronto, aparecieron, vestidos con cuero y pieles, y algunos con capas o mantas, además de sus polainas y botas. Llevaban bultos con mantas y provisiones, y la mayoría tenían el calzado para la nieve colgando de la espalda. Era evidente que la nieve no era tan espesa como para que lo necesitaran. Iban armados con unos pocos fusiles y hachas de guerra, colgaban de sus cinturones. 6, 7, 8, conté en silencio, mientras aparecían en fila, cada hombre pisando sobre las huellas del precedente. Uno de los de atrás dijo algo riendo y el de adelante respondió, pero sus palabras se perdieron en el viento. Entonces me di cuenta de que el viento debía de soplar en nuestra dirección, trayendo el sonido de sus voces. No, ni siquiera los perros podían olernos. Pero ¿verían las ramas de nuestro refugio? El último hombre apareció ante nosotros. Era un jesuita. Llámalos, susurré. Son cristianos. Tienen que serlo para llevar con ellos a un sacerdote. No nos harán daño. No, respondió. No, puede ser que sean cristianos, pero no. No tenía sentido discutir con él. Hice un gesto de resignación. ¿Cómo está tu espalda? Se estiró y se detuvo ahogando un grito. No muy bien, dije, con una mezcla de simpatía y sarcasmo. Me miró insultante y se deslizó en su cama de hojas cerrando los ojos. Me imagino que ya habrás pensado en una forma ingeniosa de bajar la montaña, ¿no? Pregunté con amabilidad. Abrió un ojo. No, dijo cerrándolo de nuevo. Era un día frío pero brillante, y el sol hacía que la nieve de los árboles cayera en forma de copos. Cogí uno y lo metí dentro de su camisa. Dejó salir el aire entre sus dientes, abrió los ojos y me miró con frialdad. Estaba pensando, me informó. Siento interrumpirte. Me moví y mi estómago hizo ruido. El de Jamie ya había protestado antes de forma contundente. Tendríamos que pensar en el asunto de la comida. Quieta, dijo ofendido. Bueno, continuó, esperarás un poco para asegurarte de que tus salvajes estén lejos y entonces irás a la cabaña y no sé dónde está. Soltó un pequeño bufido de impaciencia. ¿Cómo me encontraste? Seguí tus huellas, dije con cierto orgullo, pero no creo que pueda hacerlo de nuevo. Ah, pareció impresionado. Bueno,
Muy ingenioso por tu parte, Sassenach, pero no te preocupes, puedo decirte cómo encontrar el camino. Bien, ¿y después qué? Traerás un poco de comida y una manta. En pocos días podré volver a moverme. ¿Dejarte aquí? Lo miré enfadada. Estaré bien. Te comerán los lobos. Ya lo he pensado, dijo sin darle importancia. Lo más probable es que estén ocupados con el alce. ¿Qué alce? El que maté ayer. Le disparé en la nuca, pero no murió enseguida. Lo estaba siguiendo cuando me caí. No creo que haya ido muy lejos. Supongo que la nieve cubrió el cuerpo, pues de lo contrario nuestros amigos lo habrían visto. Mataste un alce que atraerá a los lobos como moscas y propones quedarte aquí congelándote, esperando a que lleguen. Imagino que pensarás que cuando vuelvan por segunda vez estarás tan congelado que no te darás cuenta si empiezan a comerte por los pies. No grites, los salvajes se pueden estar cerca. Iba a hacer otros comentarios cuando Jamie me detuvo acariciando mi mejilla. Claire, dijo con afecto, tú no puedes moverme. No se puede hacer otra cosa. Sí se puede, dije, reprimiendo un temblor en mi voz. Me quedo contigo. Traeré mantas y comidas, pero no voy a dejarte solo. Voy a traer leña y encenderé un fuego. No hay necesidad. Puedo arreglármela yo solo, insistió. Pero yo no puedo, dije, recordando las horas de espera en la cabaña. Jamie se dio cuenta de que lo decía en serio y sonrió. Bueno, entonces también podrías traer whisky, si es que queda algo. Hay media botella, dije con alegría. Me rodeó con un brazo y me apoyó sobre su hombro. Estaba razonablemente caliente bajo las capas. Su piel tenía un olor cálido y salado, y no pude resistirme a poner mis labios en el hueco de su garganta. Ah, dijo estremecido, no hagas eso. ¿No te gusta? No, no me gusta. ¿Cómo podría gustarme? Me hace sentir un hormigueo en la piel. Bueno, pues a mí me gusta, protesté. Me miró divertido. ¿Te gusta? Sí, le aseguré. Me encantaría que me mordieras el cuello. Entrecerró los ojos con gesto de duda. Luego me movió la cabeza, me pasó la lengua por la garganta suavemente, me mordisqueó el cuello. Su boca era cálida y suave, y aprobara o no lo que estaba haciendo, lo hacía terriblemente bien. «Oh», dije, y me estremecí de placer. En un momento dado tuve la extraña sensación de que alguien nos vigilaba. Me incorporé apoyada sobre las manos y miré a través de la pantalla de hojas. No vi nada. Jamie gruñó. «¿Qué sucede? ¿Por qué paras?» Me pareció haber oído algo, dije, y entonces oí una risa directamente encima de mi cabeza. Me di la vuelta entre las hojas y las ramas de pino mientras Jamie maldecía y buscaba su pistola. Desde la cima de la roca, varias cabezas sonrientes nos espiaban. Eran Ian y 4 compañeros de Ana Oca. Los indios reían como si hubieran visto algo increíblemente gracioso. «¿Qué diablos estás haciendo aquí, Ian?» «Volví a casa para pasar la Navidad con vosotros, tío», dijo Ian con una sonrisa burlona. Jamie miró a su sobrino con marcado disgusto. «Navidad», dijo. «Bah, farsante». El alce se había congelado durante la noche. Sus ojos cristalizados me produjeron escalofríos, no por su muerte, sino por la idea de que Jamie también habría podido morir del mismo modo. Entonces, este episodio se hubiera titulado «Escocés muerto en la nieve», en vez de «Alce congelado entre indios discutiendo». La discusión terminó de forma satisfactoria. Ian me informó que habían decidido regresar a Ana Oca, pero que nos ayudarían a llegar hasta casa a cambio de compartir la carne del alce. Le sacaron las vísceras, le cortaron la cabeza para aligerar el peso y 2 de los hombres colgaron el cuerpo boca abajo con las patas atadas. Jamie los observaba sombrío. Era evidente que pensaba que le iban a dar el mismo tratamiento. Pero Ian le aseguró que los llevarían en una rastra. Viajaban a pie, pero tenían una mula para cargar las pieles. En el camino me acordé del misterioso grupo de indios y me acerqué a Ian. «Ian,
Justo antes de que tú y tus amigos nos encontrarais, vimos a unos indios con un sacerdote jesuita. Creo que no eran de Anaoka. ¿Tienes ideas de quiénes podrían ser? Sí, tía, lo sé todo sobre ellos. Los estábamos siguiendo cuando los encontramos. Aquellos indios, me dijo, eran Mohawk, que venían del norte. Los Tuscarora habían sido adoptados por los iroqueses unos 50 años atrás. Tenían una buena relación con los Mohawk y se hacían visitas periódicas, tanto formales como informales. Ahora, una partida de jóvenes Mohawk iban en busca de esposas. Una mujer debe pertenecer al clan adecuado, explicó Ian. Si está en el clan equivocado, no puede casarse. Como los McDonald y los Campbell, intervino Jamie interesado. Ajá, parecido, dijo Ian con una sonrisa. Pero por eso llevan al sacerdote con ellos. Si encuentran mujeres, se casarán de inmediato y no tendrán que dormir en una cama fría durante el regreso. Entonces, ¿son cristianos? Ian se encogió de hombros. Algunos. El jesuita está con ellos hace bastante tiempo y muchos hurones se convirtieron, pero no tantos Mohawk. ¿Estuvieron en Anaoka? Pregunté con curiosidad. ¿Por qué los seguíais tú y tus amigos? Ian resopló con desprecio. Pueden ser aliados, tía, pero eso no significa que Nacomahueto y sus hombres confíen en ellos. Incluso las otras naciones de la Liga Iroquesa tienen miedo de los Mohawk, cristianos o no. Era cerca de la puesta del sol cuando avistamos la cabaña. Tenía frío y estaba cansada, pero mi corazón se animó a ver nuestra pequeña propiedad. Una de las mulas, una pequeña criatura gris llamada Clarence, nos vio y rebuznó entusiasmada, contagiando a los caballos, ansiosos de recibir comida. Los caballos están bien, dijo Jamie, más preocupado por el bienestar de los animales que yo, que solo deseaba algo de calor y comida. Invitamos a los amigos de Ian, pero no aceptaron. Dejaron a Jamie en la puerta y se desvanecieron rápidamente para continuar la persecución de los Mohawk. No les gusta quedarse en casa de personas blancas, explicó Ian. Dicen que olemos mal. ¿De veras? Dije, recordando al anciano que había conocido en Anaoka, que olía como si fuera cubierto de grasa de oso. Es como decir que el muerto se asusta del degollado. Más tarde, ya con unos tragos de whisky en el cuerpo y en nuestra propia cama, escuchaba los ronquidos pacíficos de Ian y observaba las llamas del fuego. Es bueno estar en casa otra vez, dije. Lo es, suspiró Jamie, y me acercó más a él. Tuve unos sueños muy extraños durmiendo con aquel frío. ¿Sí? ¿Qué soñaste? Toda clase de cosas. Parecía avergonzado. Soñé con Brianna, una y otra vez. ¿En serio? Dije con asombro, pues yo también había soñado con Brianna en nuestro refugio helado. Me estaba preguntando, Jamie vaciló un momento, ¿tiene alguna marca de nacimiento? Y si la tiene, ¿me lo habrías dicho? La tiene, pero no es visible, dije lentamente mientras pensaba. No creo que te lo haya dicho. Pasaron años hasta que yo se la noté. Su mano me apretó el hombro para que me callara. Es una pequeña marca color castaño, del tamaño de un diamante y justo debajo de su oreja izquierda. ¿Es así? Sí. En la cama hacía calor, pero un escalofrío en la nuca me hizo estremecer. ¿La viste en tu sueño? Le di un beso sobre ella, respondió suavemente. Capítulo 22. El resplandor de una antigua llama. Oxford, septiembre de 1970. ¡Ay, joder! Roger había permanecido sobre aquella página hasta que las letras perdieron su significado, convirtiéndose en ininteligibles dibujos. ¡Maldita sea! Exclamó. Se inclinó sobre el libro, cubriéndolo con los antebrazos y con los ojos cerrados. Se sentía descompuesto y las palmas de sus manos estaban frías y sudadas. Por último, después de tragar el sabor amargo que sentía en la garganta, miró otra vez. Todavía estaba allí.
Una pequeña noticia aparecida en un periódico impreso el 13 de febrero de 1776 en la colonia norteamericana de Carolina del Norte, en la villa de Wilmington. Con dolor recibimos la noticia de la muerte de James Mackenzie Fraser y su esposa, Claire Fraser, a consecuencia de un incendio que destruyó su casa en el cerro de Fraser, la noche del 21 de enero pasado. El señor Fraser, sobrino del difunto Héctor Cameron de la plantación de River Run, había nacido en Brochtuarach, Escocia. Era muy conocido y profundamente respetado en la colonia. No deja hijos. Pero los hubo. Roger trató de aferrarse a la tenue esperanza de que no fueran ellos. Después de todo, James Fraser era un nombre muy común. Pero no James Mackenzie Fraser, con una esposa llamada Claire y nacidos en Brochtuarach, Escocia. Así pues, Claire lo había encontrado. Había encontrado a su galante Highlander y disfrutado, al menos, unos años con él. Esperaba que hubieran sido... discúlpenme. Pero los hubo. Roger trató de aferrarse a la tenue esperanza de que no fueran ellos. Después de todo, James Fraser era un nombre muy común, pero no James Mackenzie Fraser, con una esposa llamada Claire y nacidos en Brochtuarach, Escocia. Así pues, Claire lo había encontrado. Había encontrado a su galante Highlander y disfrutado al menos unos años con él. Esperaba que hubieran sido buenos. Claire Randall le había gustado mucho. No, eso era poco. Para ser sincero tenía que decir que la había querido y le había deseado tanto bien como a su hija. Más que eso, había deseado que encontrara a Jamie Fraser y que fuera feliz con él. Saberlo, o más exactamente, la esperanza de que así hubiera sido, era un pequeño talismán para él, un testimonio de que el amor duradero era posible, un amor tan fuerte como para soportar separación y penurias, lo bastante fuerte para sobrevivir al tiempo. Pero toda carne es mortal y ningún amor puede superar ese hecho. Se agarró al borde de la mesa tratando de recuperar el control. Tonto, se dijo. Se sentía tan desvalido como tras la muerte del reverendo, como si se hubiera quedado de nuevo huérfano. No podía decírselo a Bree, no podía. Esto suponía para él un nuevo golpe. Ella conocía el riesgo, por supuesto, pero no, nunca se hubiera imaginado algo así. La impresión comenzaba a atenuarse un poco, pero el dolor se había instalado en el fondo de su estómago como una úlcera. Era un intelectual e hijo de un erudito. Había crecido rodeado de libros y desde su niñez estaba convencido de que la letra escrita era sagrada. Se sintió como un asesino cuando sacó el cortaplumas y lo abrió, mirando de reojo para asegurarse de que nadie lo observaba. Actuaba por instinto, como el hombre que cubre los cuerpos tras un accidente para tapar los rastros del desastre, aunque la tragedia sea imposible de tapar. Con la hoja arrancada, escondida en su bolsillo, salió de la biblioteca y caminó bajo la lluvia de las calles de Oxford. El paseo lo tranquilizó y pudo pensar racionalmente otra vez, dejar sus propios sentimientos a un lado y planear lo que debía hacer para proteger a Brianna y evitarle un dolor más profundo del que él sentía. Había encontrado la información bibliográfica del libro, publicado en 1906 por una pequeña editorial inglesa. No era fácil de conseguir, aunque Brianna podría encontrarlo por sus propios medios. Tampoco era una fuente lógica donde consultar la clase de información que buscaba ella, pues se titulaba Cantos y baladas del siglo XVIII. Pero sabía bien que la curiosidad del historiador puede conducir a lugares inesperados. No había forma de asegurarse de que Brianna no llegara a ver un ejemplar del libro. Podía ser el único que quedaba o podía existir cientos de ejemplares distribuidos por las bibliotecas de Estados Unidos actuando como bombas de relojería.
El dolor en su estómago empeoraba. Estaba empapado y congelado. En su interior, un nuevo pensamiento le produjo un intenso escalofrío. Si Brianna lo descubría, ¿qué haría? Se sentiría destrozada, sacudida por el dolor, pero ¿y después? Él estaba convencido de que las cosas del pasado no podían cambiarse. Todo lo que Claire le había contado le había hecho estar convencido de ello. Claire y Jamie Fraser trataron de evitar la matanza de Culloden, sin ningún resultado. Ella había tratado de salvar a su futuro marido, Frank, salvando a su antepasado, Jack Randall, y había fracasado. Pero descubrió que Jack no había sido el antepasado de Frank, solo se había casado con la joven embarazada de su hermano para legitimar así a la criatura tras la muerte de éste. No, el pasado podía retorcerse como una serpiente, pero no podía cambiarse. Sin embargo, no estaba seguro de que Brianna compartiera su convicción. ¿Cómo se puede estar de luto por un viajero en el tiempo?, le había preguntado Brianna. Si le mostraba la noticia del libro, podría llorar por ellos. El saberlo la dañaría terriblemente, pero se curaría y podría dejar atrás el pasado. Si no fuera por las piedras de Craig-Nardun, el círculo de piedras y la aterradora posibilidad que representaba. Claire había pasado a través de ellas 2 años antes, en la antigua fiesta del fuego de Samhain, el primer día de noviembre. Roger se estremeció y no por el frío. Cada vez que pensaba en ello, el vello de la nuca se le erizaba. Había sido una mañana clara de un otoño apacible. Era la madrugada de las fiestas de Todos los Santos, y nada turbaba la paz de la colina cubierta de hierba, donde el círculo de piedras permanecía vigilante. Nada hasta que Claire tocó la gran piedra agrietada y se desvaneció hacia el pasado. Aquel día la tierra pareció desintegrarse bajo sus pies y el aire lo arrastró con un rugido que resonó en su cabeza como un cañonazo. Le había cegado una ráfaga de luz a la que siguió una profunda oscuridad. En un acto reflejo había cogido de la mano de Brianna y la había apretado. Fue como si le tiraran agua helada desde 300 metros de altura. El vértigo fue tan terrible y la impresión tan intensa que no pudo sentir otra cosa. Ciego y sordo, privado de sus sentidos, tuvo 2 últimos pensamientos. «Me estoy muriendo», pensó con calma, «no la sueltes». El sol del amanecer había trazado un brillante camino a través de la grieta por la que había pasado Claire. Cuando finalmente Roger levantó la cabeza, el sol del atardecer brillaba con tonos dorados y lavanda detrás de la piedra negra, ahora con el cielo brillante. Estaba encima de Brianna, protegiéndola con su cuerpo. La joven estaba inconsciente pero respiraba, con el rostro terriblemente pálido, en contraste con el rojo oscuro de su cabello. Era inútil intentar arrastrarla hasta el coche. Brianna, digna hija de su padre, medía casi 1,80 m, unos pocos centímetros menos que Roger. Se quedó con la cabeza de la joven apoyada sobre sus piernas, tiritando y acariciándole la cara, hasta que a la puesta del sol, Brianna abrió los ojos azules y oscuros como el cielo y susurró: «¿Se ha ido?» «Todo ha ido bien», había susurrado Roger como respuesta, mientras le besaba la frente. «Todo ha ido bien, yo te cuidaré». Y lo decía en serio. ¿Pero cómo? Ya había oscurecido cuando regresó a su habitación. Se quitó la ropa mojada y se quedó desnudo, con la toalla en la mano, contemplando su escritorio y la caja de madera donde guardaba las cartas de Brianna. Haría cualquier cosa para evitarle ese dolor, y haría mucho más para salvarla de la amenaza de las piedras. Claire había vuelto atrás, esperaba, desde 1968 a 1766, y había muerto en 1776. Ahora estaban en 1970. Una persona que viajara ahora podría llegar en 1768. Habría tiempo.
Eso era lo peor de todo, que habría tiempo. Si Brianna pensara como él, o si la pudiera convencer de que el pasado no puede cambiarse, podría vivirlo durante los próximos 7 años sabiendo que la ventana de la oportunidad se estaba cerrando, que su única posibilidad de conocer a su padre y de ver de nuevo a su madre desaparecía día tras día. Una cosa era dejarla ir sin saber dónde estaba o qué le había sucedido, y otra muy distinta, era saberlo explícitamente y no hacer nada por evitarlo. Conocía a Brianna desde hacía más de 2 años, aunque habían estado juntos solo unos pocos meses. Sin embargo, se conocían mucho en algunos aspectos. ¿Cómo no iba a ser así después de compartir tal experiencia? También estaban las cartas y las breves vacaciones que le dejaban con una mezcla de encantamiento y frustración. Sí, conocía a Brianna. Era tranquila, pero poseía una feroz determinación que no la dejaría rendirse ante el dolor sin antes luchar. Y aunque era cautelosa, una vez que había decidido algo, actuaba con horrible diligencia. Si decidía arriesgarse a hacer el viaje, no podría detenerla. Lo único que le aterrorizaba más era aún pensar que podía perder a Brianna antes de haberla tenido de verdad. Nunca le había mentido, pero mientras la impresión y el dolor se aplacaban lentamente, en su mente se iba formando un plan. Una carta podía hacerlo. Tenía que ser un proceso lento de sugestión y amable disuasión. Pensó que no sería difícil, aparte del informe sobre el incendio de la imprenta de Fraser en Edimburgo. No había encontrado nada en un año de búsqueda en Escocia. Al pensar en las llamas se estremeció involuntariamente. Ahora sabía por qué habían emigrado poco después, aunque no había encontrado rastros suyos en los registros de los barcos que había investigado. Podría sugerirle que ya era hora de abandonar, dejar que el pasado descansara y que los vivos entierren a los muertos. Seguir buscando podría convertirse en una obsesión. Con mucha sutileza, podría sugerirle que no era saludable mirar tanto hacia el pasado que había llegado el momento de mirar hacia el futuro, que ninguno de sus padres estaría de acuerdo en que desperdiciara su vida en una búsqueda inútil. Yo te cuidaré, le había dicho, y así lo pensaba. ¿Ocultar una verdad peligrosa era lo mismo que mentir? Bueno, si era así, entonces mentiría. Dar el consentimiento para hacer algo malo era un pecado, había oído de niño. Estaba dispuesto a arriesgar su alma por ella, y lo haría de buena gana. Buscó un lápiz en un cajón, luego se detuvo, se inclinó y metió 2 dedos en el bolsillo de los pantalones mojados. La hoja estaba arrugada y empapada, casi destruida. Con mano firme la rompió en pedacitos, sin importarle el frío sudor que corría por su cara. Vamos al capítulo 23. La calavera debajo de la corteza. Le había dicho a Jamie que no me importaba vivir lejos de la civilización. Donde hubiera gente, habría trabajo para una sanadora. Duncan había cumplido con su encargo y regresó en la primavera de 1768 con 8 hombres que habían estado en Arsmuir. Habían llegado con sus familias, listos para instalarse en el cerro de Fraser, como ahora llamaban al lugar. El asentamiento contaba ya con unas 30 personas, por lo que la necesidad de mis servicios se hizo inmediata para suturar heridas y curar fiebres, abrir forúnculos y raspar encías infectadas. 2 de las mujeres estaban embarazadas y tuve la alegría de ayudar a nacer a 2 saludables criaturas, un niño y una niña, ambos a comienzos de la primavera. Mi fama, si se puede llamar así, como sanadora, muy pronto se extendió fuera de nuestra pequeña colonia, y me encontré requerida desde lugares cada vez más lejanos. Atendí enfermedades en granjas aisladas, diseminadas en 50 kilómetros a la redonda de un terreno montañoso.
También iba alguna vez con Ian hasta Anaoka para ver a Nayawene y regresar con canastas y postes llenos de hierbas que me podían resultar útiles. Al principio, Jamie había insistido en que él o Ian me acompañaran a los lugares más lejanos, pero muy pronto quedó claro que ninguno de los dos podía apartarse de las tareas de la granja, así que cada vez más a menudo me iba sola cuando algún desconocido aparecía súbitamente en el patio de entrada preguntando por una sanadora o una partera. Nunca pedía que me pagaran, pero siempre me ofrecían algo, y como éramos pobres, todo nos venía bien. Mis pacientes provenían de varios lugares, y muchos no hablaban ni inglés ni francés. Me encontraba con alemanes, luteranos, cuáqueros, escoceses e irlandeses, y un gran asentamiento de nativos de Moravia, que hablaban un peculiar dialecto europeo. En general me las arreglaba con un intérprete y en el peor de los casos utilizaba el lenguaje de los gestos para hacerme entender. Agosto de 1768. Estaba congelada hasta los huesos. Pese a mis esfuerzos por conservar la capa bien apretada, el viento la apartaba de mi cuerpo y la hacía revolotear, castigando la cabeza del muchacho que caminaba a mi lado y obligándome a inclinarme. La lluvia era más fría que la nieve, y antes de llegar al arroyo de Müller ya estaba empapada. Tommy Müller fijó la vista en el torrente. Los hombros encorvados casi tocaban el ala del sombrero que llevaba metido hasta las orejas. Pude ver la duda en toda la actitud de su cuerpo y me incliné gritándole en la oreja: «¡Quédate aquí!». Sacudió la cabeza diciéndome algo que no pude oír. «¡Vuelve!», grité. El muchacho señaló con energía la granja y estiró la mano para coger las riendas de mi caballo. Era evidente que pensaba que era demasiado peligroso y pretendía que regresara a su casa y esperara a que pasara la tormenta. La idea de quedarme atrapada durante una semana en una casa con 4 habitaciones y los 10 Müller en ella fue suficiente para impulsarme a la imprudencia. Arranqué las riendas de las manos de Tommy y me di la vuelta. El caballo movía la cabeza de un lado a otro, molesto por la lluvia, y pisaba con cuidado en el barro resbaladizo. Me dirigí hacia la parte más alta de la orilla, donde una capa de gruesas hojas facilitaba el camino. Hice una seña a Tommy para que se apartara del camino y me incliné, hundiendo los codos en la bolsa de cebada que llevaba en la silla como pago por los servicios prestados. El caballo estaba tan ansioso como yo y salimos como si nos tiráramos por un tobogán. Tras una sacudida caímos en el agua helada y finalmente conseguimos salir, chorreando agua como un colador. Miré hacia atrás y vi a Tommy Müller al otro lado con la boca abierta. No podía soltar las riendas para saludarlo, así que le hice una ceremoniosa inclinación de cabeza, apreté los talones y puse rumbo a casa. Había estado en la cabaña de los Müller durante 3 días, ocupándome de Petronella, que con 18 años estaba a punto de dar a luz por primera y última vez, según la joven. Freddy, su marido de 17 años, había intentado entrar en la habitación al segundo día, pero recibió tal serie de invectivas en alemán por parte de Petronella que tuvo que regresar al refugio de los hombres, con las orejas coloradas por la mortificación. Sin embargo, pocas horas más tarde lo encontré con aspecto rejuvenecido, arrodillado al lado de la cama de su esposa y con el rostro tan blanco como la sábana que cubría a su hija recién nacida. Contemplaba la cabecita y miraba a su esposa. «Ist sie nicht wunderschön», dijo suavemente Petronella. Freddy asintió y luego apoyó la cabeza en su regazo y comenzó a llorar. Todas las mujeres sonrieron con benevolencia y se marcharon a preparar la comida. Esta era una de las gratificaciones de las visitas a los Müller. Esperaba que Jamie e Ian, en mi ausencia, se hubieran preparado algo adecuado para comer. Estábamos a fines del verano,
pero todavía no había llegado el tiempo de la cosecha. En los estantes de la despensa todavía teníamos queso, pescado en salmuera y bolsas de harina, maíz, arroz, avena, alubias y cebada. Jamie podía cocinar lo que cazaba. Yo había dedicado mis mejores esfuerzos para iniciar a Ian en los misterios de la elaboración de la avena, pero siendo hombres sospechaba que no se iban a molestar y acabarían comiendo carne seca y cebollas crudas. El viento se había calmado al resguardo del cerro, pero la lluvia me golpeaba con fuerza y el camino era traicionero. Notaba la incomodidad del caballo y cómo sus patas resbalaban a cada paso. Buen chico, dije en tono conciliador, sigue así, eres un buen muchacho. Las orejas del caballo apenas se movieron y siguió con la cabeza gacha, pisando con cuidado. Las orejas del caballo apenas se movieron y siguió con la cabeza gacha y pisando con cuidado. El caballo no tenía nombre. Bueno, en realidad sí lo tenía, pero yo no lo conocía. El hombre que se lo había vendido a Jamie le había dado un nombre alemán que, según Jamie, no era apropiado para el caballo. Ahí está. No era apropiado para el caballo de una dama. Pensaba que su verdadero nombre se revelaría con el tiempo. Poco después se detuvo por razones obvias. Una corriente de agua que bajaba la colina cubría el sendero. Permanecí inmóvil y chorreando agua. No había camino. A mi derecha la colina se elevaba casi perpendicularmente y a la izquierda se inclinaba en forma tan escarpada que bajar hubiera sido un suicidio. Maldiciendo por lo bajo, hice retroceder al caballo sin nombre. Si no hubiera sido por la crecida del arroyo, habría regresado con los Müller, dejando que Jamie e Ian se las arreglaran solos por un tiempo. Pero ahora no tenía elección. O encontraba otro camino para volver a casa, o me quedaba aquí y me ahogaba. Encontré un lugar donde la ladera de la colina dejaba un pequeño paso, una depresión entre dos cuernos de granito. Desde allí veía las estribaciones y el hueco azul del valle. Al otro lado, las nubes ocultaban las cimas de las montañas. La lluvia y la oscuridad se interrumpían por ocasionales relámpagos. El paso por este lado de la colina era bueno, rocoso pero no muy empinado. Tomé nota de la ubicación de un gran arbusto de moras como referencia futura, pero no me detuve. Si tenía suerte, estaría en casa al anochecer. Para distraerme de las gotas frías que caían por mi cuello, comencé a hacer un inventario mental de mi despensa. ¿Qué haría para cenar cuando llegara a casa? Me sobresalté. Pese a la capucha y mi cabello abundante, las gotas de lluvia me golpeaban como piedras. Entonces me di cuenta de que granizaba. El caballo sacudió la cabeza en un esfuerzo por escapar de las piedras. Tiré de las riendas apresuradamente y lo llevé bajo un gran castaño. Las hojas nos protegerían. Bien. Con cierta dificultad di una palmada al caballo para tranquilizarlo. Despacio. Estaremos bien siempre que no nos caiga un rayo. Esa frase debió haber refrescado la memoria de alguien. Una silenciosa horquilla de luz recorrió el cielo oscuro desde más allá de Round Mountain. Pocos segundos después, el sonido de un trueno agitó las hojas que nos protegían. Otros rayos atravesaron el cielo en zonas más alejadas, seguidos del retumbar de los truenos. Trataba de calmar al caballo cuando se repitió otra vez. Un rayo iluminó el cerro oscuro y me dejó ver la silueta de las orejas erguidas del caballo. Juraría que la tierra tembló cuando el caballo dejó escapar un agudo relincho y tiró de las riendas. No tuve conciencia de la caída. Pasé de estar tirando de las riendas con el caballo aterrado y tratando de escapar a verme tirada de espaldas tratando de respirar. Los ecos del impacto recorrieron mi cuerpo. Jadeaba y temblaba. Traté de quedarme quieta, con los ojos cerrados, concentrándome en la respiración y tratando de hacer un inventario de mis males.
La lluvia caía sobre mi cara, que estaba tan entumecida como mis manos, pero mis brazos se movían y podía respirar un poco mejor. La pierna izquierda me dolía, pero no parecía nada serio, solo una raspadura en la rodilla. Rodé hacia un lado, dificultada por el peso del agua que había absorbido mi ropa, que por su grosor me había salvado de males mayores. Entonces oí un relincho audible por encima del rugido del trueno. Miré hacia arriba y vi la cabeza del caballo por encima de un gran arbusto. Habíamos estado parados al borde de un pequeño precipicio, oculto por los matorrales. El pánico había llevado al caballo hasta el borde, pero sintió el peligro y se detuvo, no sin antes dejarme caer. «Maldito sinvergüenza», exclamé. Me pregunté si el nombre en alemán no querría decir eso. Me podría haber roto el cuello. Me limpié el barro de la cara y miré, buscando una manera de subir. No había ningún camino. Permanecí casi inmóvil, tratando de pensar. Nadie sabía dónde estaba, ni siquiera yo, y nadie me buscaría hasta pasado un tiempo. Jamie pensaría que estaba todavía con los Müller a causa de la lluvia. Estos no tenían motivos para dudar de mi llegada a casa, y si los tenían, tampoco podían buscarme a causa de las inundaciones. Cuando alguien pudiera hacerlo, todas mis huellas estarían borradas. No estaba herida, eso ya era algo, pero estaba sin caballo, sola, sin comida, perdida y empapada. De lo único que estaba segura era de que no moriría de sed. Todavía llovía y las gotas rodaban por mi nariz con monótona regularidad. Cojeando por mi rodilla golpeada y maldiciendo, bajé por la ladera hasta el borde del arroyo. No había más que rocas mojadas. Sin embargo, a cierta distancia vi algo que podía ofrecerme alguna posibilidad de refugio. Un gran cedro rojo había caído al otro lado del arroyo y se veía la enorme maraña de sus raíces. La cavidad que había dejado no sería una protección total, pero parecía mejor que estar a cielo abierto o agachada entre los arbustos. No me paré a pensar que aquel refugio también podía atraer a osos, pumas y otros animales salvajes. Por suerte no fue así. Era un espacio de 1,5 metros de largo por lo mismo de ancho, oscuro, mojado y frío. El techo lo formaban las grandes raíces mezcladas con la tierra arenosa. Parecía sólido, y en el suelo la tierra estaba húmeda, pero no se había formado barro. Agotada, me arrastré hasta el fondo. Coloqué mis zapatos mojados a un lado y me eché a dormir. Soñé que estaba dando a luz. No sentía dolor. Veía salir la cabeza como si estuviera entre mis propios muslos, partera y madre al mismo tiempo. Cogí a la criatura desnuda entre mis brazos, todavía manchada con la sangre de las dos, y se la entregué a su padre. Se la di a Frank, pero fue Jamie quien la recibió y dijo: «Es preciosa». Entonces me desperté y me volví a dormir buscando algo que había perdido. Despierta y dormida, perseguida a través de los bosques por alguien desconocido y temible. Despierta y dormida, con un cuchillo en la mano, rojo por la sangre, pero ¿de quién? No lo sabía. Me despertó un olor a quemado y me senté de golpe. La lluvia había parado y supuse que me había despertado el silencio. El olor a humo todavía persistía en mi nariz, así que no era parte del sueño. Asomé la cabeza con cautela, como un caracol saliendo de su concha. El cielo era de un color gris púrpura, con rayas anaranjadas sobre las montañas. La caída del sol estaba próxima, y la oscuridad llegaba a los valles. Salí gateando y miré alrededor. El riachuelo había crecido, y el ruido de la corriente era el único sonido. Frente a mí había un pequeño cerro con un gran álamo balsámico en la cima, la fuente del humo. El árbol había sido golpeado por un rayo. Una mitad tenía todavía las hojas verdes, pero la otra mitad estaba ennegrecida.
Jirones de humo blanco subían como fantasmas y rojas líneas de fuego brillaban detrás de la corteza negra. Busqué mis zapatos, pero no los pude encontrar en la oscuridad. Me aproximé al árbol buscando calor, maravilloso calor. Durante un rato ni siquiera intenté pensar, simplemente permanecí allí, sintiendo que mi piel helada se calentaba. Pero cuando la sangre comenzó a circular, empezaron a dolerme los golpes, y también apareció el hambre. Hacía mucho que había desayunado. La oscuridad aumentaba y seguía perdida. Miré hacia el cerro opuesto. No había rastro del maldito caballo. Traidor, murmuré. Probablemente se había ido con una manada de alces. Mis ropas estaban bastante secas, pero la temperatura bajaba. Iba a ser una fría noche. ¿Qué sería mejor? ¿Pasar la noche cerca del árbol quemado o regresar a mi escondite mientras todavía se pudiera ver? Me decidió un ruido a mis espaldas. Ahora el árbol se había enfriado. No había fuego para protegerme de los cazadores nocturnos. Sin fuego y sin armas, mi única defensa era quedarme escondida durante la noche, como los conejos y los ratones. De todos modos tenía que volver a buscar mis zapatos. Sin muchas ganas de apartarme de los últimos restos de calor, regresé hasta el árbol caído. Al agacharme, vi una mancha pálida en la tierra oscura del rincón. Estiré la mano y no encontré el tacto del cuero de mis mocasines, sino algo duro y suave. Mi instinto había detectado la realidad de aquel objeto antes de que mi cerebro encontrara la palabra, y aparté la mano. Me quedé sentada con el corazón acelerado. Entonces la curiosidad pudo más que el temor atávico y comencé a excavar. Era una calavera completa, con la mandíbula inferior todavía sujeta por restos de ligamentos. Conservaba también un fragmento de vértebra rota en el comienzo del cuello. ¿Cómo había llegado hasta allí? Mi instinto respondió: violencia, aunque mi cerebro no estaba muy lejos de aquella idea. Un explorador podía morir de una enfermedad, de hambre o por múltiples peligros. Traté de pasar por alto los ruidos de mi estómago, pero no terminaría enterrado bajo un árbol. Los Cherokee y los Tuscarora enterraban a sus muertos, pero no en un simple hueco y a trozos. Los bordes comprimidos de la vértebra rota revelaban la triste historia de su propietario. Alguien te tenía antipatía, ¿no es cierto? Dije. Te arrancó la cabeza. Me preguntaba si el resto estaría también allí. Me pasé una mano por la cara, pensando. Después de todo, no tenía nada mejor que hacer. No iba a ir a ningún sitio antes del amanecer y no tenía ganas de dormir tras descubrir a mi compañero. Dejé la calavera a un lado y comencé a cavar. La tierra arenosa era suave y resultaba fácil escarbar en ella. Pero antes de unos pocos minutos, los dedos y los nudillos se me despellejaron. Me arrastré buscando un palo para continuar, pero choqué con algo duro. Pensé que no podía ser hueso ni tampoco algo metálico. Una piedra. Decidí tocando aquella forma ovalada. ¿Una piedra del río? No. La superficie era muy suave, pero con algún relieve, aunque al tacto no podía saber qué era. Seguí cavando sin éxito. Me guardé la piedra en el bolsillo, me senté sobre los talones y me froté las manos en la falda. Al menos el ejercicio me había hecho entrar en calor. Cogí la calavera. Aunque fuera horrible, me hacía compañía. Una distracción para tan difícil situación. Iba a ser una larga noche. Me preguntaba por qué había pensado que la calavera pertenecía a un indio y no a un europeo. Quizás se debía a la piedra. Había una luz en la cima, un pequeño resplandor que iba creciendo. Al principio pensé que era el árbol, alguna brasa que se había revivado, pero en aquel momento comenzó a moverse y fue descendiendo lentamente hacia mí, flotando justo por encima de los arbustos. Me levanté, dando cuenta de que no llevaba los zapatos. Los busqué con desesperación, pero no estaba allí. Cogí la calavera y me quedé descalza, frente a la luz. Aquí termina la primera parte del capítulo 23.
Así que espero que se haya visto bien. Disculpen los cortes. Bueno, es, es todo. Espero que se haya escuchado y visto todo bien. Les mando un abrazo grande a todas. Gracias por acompañarme, por verme. Así que gracias Blanca por invitarme, Susana, Graciela. Así que las quiero mucho, chicas. Les mando un beso enorme. Gracias. Chau, chau.